Muy buenas y bienvenido a este nuevo vídeo de historia. En este caso vamos a hablar rápidamente de 4 aspectos importantes de cara a la época llamamos la época de entreguerras. Para empezar, ¿vale? Vamos a hacer en primer lugar una síntesis de lo que es la Revolución Rusa. Hay que tener en cuenta de que los rusos pues estuvieron bastante débiles en cuanto a cuestiones económicas, ¿vale? Debido a que tuvo un periodo industrial muy poco desarrollado, mientras que también se debilitaron debido a las guerras que realizaron junto con o en contra, mejor dicho, de los japoneses, para así tener disputa con respecto a los territorios, ¿no? Dentro de la Revolución Rusa vamos a encontrar 3 partes fundamentales, que serán la Revolución de 1905 y 2 mucho más separadas, que serán la de febrero y la de octubre del año 1917. Se puede decir que la Revolución de 1905 fue el inicio, ¿vale? De hecho, ese inicio se produjo gracias a el llamado Domingo Sangriento, en la que en la ciudad de San Petersburgo pues tendrá lugar una serie de revueltas de obreros que querían defender los intereses de una sociedad que no le daba lo que necesitaba, ¿de acuerdo? Por eso se rebelaron contra el zar y así crearon una pequeña asamblea de obreros, la Duma, que al final resultó muy poco efectiva. Ese germen que ya surgió de debilitamiento en el 1905 tendrá mayor profundidad cuando hablemos de la Revolución de 1917, que hay que saber 2 cosas: la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. Cuando hablamos de revolución en Rusia en el 17, hablamos de mencheviques y bolcheviques, ¿de acuerdo? En la Revolución de Febrero hubo una situación bastante mala por parte del país y hubo tal malestar social que el propio rey Nicolás II, el zar, tuvo que abdicar, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una revolución, lo que tenemos es a gente por la calle, soldados, trabajadores, ¿vale? Los llamados soviet, los soviéticos, los soviet, que querían medidas y ver cómo se podían solucionar todos estos aspectos. En la Revolución de Octubre es donde sale ya la creación de un consejo de comisarios, es decir, de gente que habla por el pueblo. De ahí el Consejo de Comisarios del Pueblo, cuyo líder iba a ser Lenin. De ahí que se tuviera como la hoz y el martillo, los elementos propios de los trabajadores, de la clase obrera, para defender todos estos intereses. ¿Qué es lo que ocurre? Que Rusia tenía demasiados problemas internos como para poder estar dentro de la Primera Guerra Mundial, con lo cual se firma el Tratado de Brest-Litov y eso hace que Rusia tuviera que ceder diversos territorios importantes. ¿Por qué? Porque dentro de Rusia vamos a encontrar a 2 ejércitos, el rojo, de ahí el color de la bandera, y el blanco, el de los zares, el que defendía la monarquía, que se enfrentará. Está claro que si hoy en día conocemos la bandera roja del comunismo, significa que el ejército rojo fue el que venció. ¿Qué es lo que ocurre? Y paso esto porque voy a hablar del estalinismo, para hacer una continuación histórica del Imperio ruso. ¿Qué es lo que ocurre? Que en todo este momento de victoria del ejército rojo sobre los blancos y esta revolución del 17 se crea la URSS. La URSS nos vamos a hartar de hablar sobre ella en el conflicto que tendrá lugar llamado como Guerra Fría, ¿vale? Pero la URSS lo que busca es un remedio para aliviar la situación económica que se tenía en el país, ¿vale? Con lo cual, Lenin adopta una nueva política económica que se basa en elementos comunistas, sobre todo comunistas, aunque también con ciertos rasgos capitalistas, pero obviamente el capitalismo en el comunismo no se contempla. Es decir, bueno, entonces es economía comunista con cierto toque muy pequeño de capitalista. Claro, ¿esto qué hace? Pues que haya, aquí lo tenéis, diferencias sociales y que al final se generará un propio sistema comunista,
¿vale? Es aquí en el 23 cuando la Unión de Repúblicas Soviéticas, lideradas por bolcheviques, la URSS, va a tener la anexión de nuevos territorios. Pero dentro de el líder del partido se plantea una sucesión entre dos personajes. Por un lado, Stalin y por otro lado, León Trotsky, ¿vale? Dos nombres importantes, ¿de acuerdo? Sabemos que Stalin es el más importante porque es el que va a triunfar y el que va a luchar contra, bueno, al principio unidos, pero luego contra el propio Hitler, con lo cual ya tenemos aquí a un personaje que va saliendo para la Segunda Guerra Mundial. Hitler ya estará haciendo lo suyo, ya lo veremos en el próximo tema, ¿de acuerdo? La cuestión es que Stalin lo que busca es crear un partido comunista en el que asentar toda la sociedad y crear una sociedad soviética. ¿Recordáis la palabra soviet? Obreros. Una sociedad de obreros que trabajen, ¿vale? Para crear un socialismo, es decir, lo social, todo el mundo unido para trabajar para un mismo país. ¿De acuerdo? ¿En qué se basó esta política económica que hemos hablado antes? Es necesario la creación de industrias para generar propiedades en el Estado. ¿Qué tipo de propiedades? Los ojos, que era lo que trabajaban los asalariados, es decir, lo que tenían un sueldo, y los coljos. Recordemos que las propiedades comunistas son aquellas que plantean una propiedad colectiva. ¿Os acordáis de lo que decía Marx? Todo es una propiedad colectiva, ¿vale? No hay una propiedad individual. El individualismo en la propiedad genera capitalismo y somos comunistas, ¿de acuerdo? Con lo cual, prohibición de la propiedad privada. Y hay que planificar la economía, ver cómo va evolucionando quincenalmente, ¿vale? Es decir, cada 15 días hay que hacer una revisión en general. Aquí la famosa bandera que ya hemos hablado, ¿vale? Pero claro, Stalin también pues planteó diversos elementos de representación, de represión, ¿vale? Porque aquellos que eran sospechosos de no seguir el régimen eran asesinadas o se insertaban en campos de concentración, ¿vale? Con este partido, que es importante que sepáis, aquí no lo pone, pero es importante que sepáis lo que significan estas siglas, ¿vale? La NKVD, ¿de acuerdo? La cuestión es que se crea, por tanto, un sistema en Rusia, con la eliminación de los zares, con la victoria del ejército, rojo, y la figura de Stalin como el poder de crear un partido comunista que gobierne a toda Rusia y a los países que conlleva. Si nos vamos y cruzamos el charco, tenemos algo totalmente distinto. El capitalismo tal cual, ¿vale? Que será los felices años 20. Los felices años 20 están marcados, en primer lugar, en Estados Unidos. Hablamos siempre de Estados Unidos, ¿vale? Los felices años 20 de Estados Unidos se desarrollan durante gobiernos de presidentes partidarios del Partido Republicano, ¿vale? En América hay dos partidos, el republicano y el demócrata. Hoy en día Trump es el republicano, Obama es el demócrata, ¿de acuerdo? Bueno, pues en esos felices años 20, el gobierno republicano creó una especie de como burbuja falsa de que todo está bien, no pasa nada. Y en verdad, pues sí, tenía cierta razón, porque recordemos que Estados Unidos salió de la guerra victoriosa y planificando sobre Alemania diversos planes para poder recibir ayuda económica, ¿no? Dijimos que Alemania sufrió sanciones económicas. Bueno, pues Estados Unidos, con todo ese dinero, con todo el arsenal, es decir, toda la maquinaria y el armamento que creó, generó una gran potencia económica, ¿vale? Pero claro, ¿qué factores, qué elementos permitieron esa recuperación? Reparaciones de la guerra. Claro, los países vencidos, principalmente Alemania, tuvo que pagar indemnizaciones. Al mismo tiempo, creó en otros países endeudamiento. Es decir, todo lo que yo os he cedido y os he vendido me lo tenéis que recompensar. Todo lo que sería la posguerra
de la Primera Guerra Mundial no afectó en absoluto nada a los Estados Unidos. Con lo cual, este bienestar, entre comillas, de buena felicidad, de buenos años económicos, que era una especie de, como he dicho, de elemento falso, que no quiere decir que esté mal, es decir, que estuvieran mal económicamente y fueran engañados, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sí, que tenían buena prosperidad económica, pero tampoco para tanto, ¿de acuerdo? De hecho, consumo de masa, se cedieron muchos créditos, venta a plazo, publicidad, la sociedad de consumo, la gente compra, capitalismo puro y duro, que prácticamente nos cuesta ya hasta el aire. Sociedad de consumo, la sociedad tiene que gastar dinero. Y en cultura, el jazz y el tango como elementos curiosos, además de las diferentes formas de vestir. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llega ese final de los años 20, aparecen desequilibrios. Ya no hay tantas ventas en el exterior, con lo cual ya no vendemos productos. Ahora, ¿qué hacemos con los productos que tengo aquí? He fabricado un montón de productos aquí en mi país, ya no puedo venderlos. Porque los países a los que se lo vendía ya no tienen dinero. Entonces, ¿qué hago? ¿Me lo como? Pues sí, se lo comen. ¿Vale? La gente se tiene que ir. Sobre todo los que están en situaciones de pobreza máxima. Extranjeros. Hay demasiada oferta. Es decir, hay demasiada creación de productos. Y no tanta gente que los consume. Se provoca un gran gasto que al final no se vende. Con lo cual se producen pérdidas. Y esto hace que el dinero cambie. Haya una inflación. Inflar. Los precios aumentan porque hay que compensar la pérdida que se va a tener. Claro, ¿esto en qué desemboca? En el 24 de octubre de 1929, llamado el Jueves Negro, que si no aparece en la diapositiva, creo que no, hay que saberlo, se llama el Jueves Negro, ¿vale? Bien, la cuestión es que en esta Gran Depresión, todo lo máximo y bueno que habíamos creado en los años 20, todo ese boom, se convirtió en un boom, pero un boom de porrazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya no se podían dar dinero a la gente, porque las industrias estaban colapsadas. ¿Qué hago con los productos que vendo? Que no vendo. ¿Qué hago? No puedo crear más. Y si creo más, gasto. Y si hago más producto, ¿ahora qué hago con esto? Una situación rara de no saber por dónde salir. Y claro, por otro lado, crisis agrícola. El campo tampoco se ve. Los productos del campo tampoco salen a las industrias, porque las industrias están paradas. Se para la industria, es decir, se para el sector terciario, se para el secundario y al final acaba parando el primario. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y creo que con esto sí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que un señor, un presidente demócrata, Franklin Delano Roosevelt, será el encargado de generar un nuevo sistema económico, una forma de salir del paso llamado el New Deal. ¿Y en qué consistió este New Deal? Pues está claro que, en primer lugar, en cuestiones económicas. ¿Vale? Sabemos que el liberalismo económico que hemos tenido en los años 20 no ha funcionado. Las empresas no se pueden organizar por sí mismas. El Estado tiene que intervenir. ¿Vale? Y organizar todo este desastre. Sociales. La bajada de salarios y aumento de desempleo hizo que hubieran migraciones. Hay que buscar la forma de volver a atraer a la gente a los puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Y en cuestiones políticas, hay que tener en cuenta que se va a proponer un intervencionismo económico, para que así haya consecuencias políticas. Se controlan los bancos, las industrias, las subvenciones a las industrias. Se disminuye y casi prácticamente se elimina la producción agrícola. Se dejan de cultivar los campos en su totalidad. Y se intentan hacer diversas reformas para, como hemos dicho, intentar regular todas las cuestiones laborales. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que todos estos procesos, fijaos, desde el año 30, hasta el 45, no se van a poder resolver.
Con esto terminamos este breve repaso, explicación rápida de los años en el periodo de entreguerras. Chao, gracias.